Hola, buenas tardes. Estamos en la materia de economía general y el tema de hoy es elasticidad y sus aplicaciones en el mercado. Elasticidad en economía es un concepto central que permite medir la sensibilidad de una variable cuando otro cambia. En términos sencillos, se analiza cómo reacciona la cantidad demandada o la cantidad ofrecida ante variaciones en el precio, el ingreso o incluso en los precios de bienes relacionados. Este indicador no se queda en la teoría, se traduce en la capacidad de anticipar y explicar el comportamiento real de consumidores y productores en el mercado. Cuando un productor responde de manera significativa a los cambios de precio, decimos que presenta alta elasticidad. En cambio, cuando la demanda apenas varía, hablamos de baja elasticidad o inelasticidad. Este matiz es crucial porque no todos los bienes tienen el mismo grado de sensibilidad. Los productos básicos que forman parte de la vida cotidiana de la población suelen ser inelásticos, mientras que los bienes de lujo o de consumo no esencial tienden a mostrar elasticidad más elevada. En México tenemos ejemplos claros. Uno de los más conocidos es la tortilla. Aunque el precio aumente, la mayoría de las familias no reduce su consumo de manera significativa, pues forma parte indispensable de la dieta diaria. Por ello, la demanda de la tortilla es inelástica. Algo similar ocurre con otros básicos como el frijol o el huevo. En contraste, hay productores con los que los consumidores sí reaccionan de forma marcada. Un cosa representativo es el de la ropa de marca o los refrescos. Cuando suben de precio, gran parte de los compradores opta por sustitutos más accesibles o reduce su consumo, lo que muestra una demanda elástica. En el caso de Nuevo León, región con fuerte desarrollo industrial, la elasticidad también se observa con bienes productivos. El acero, por ejemplo, es un insumo clave para la construcción y la manufactura. Aun cuando los precios suben, las empresas lo siguen adquiriendo porque lo necesitan para mantener su producción, lo que refleja baja elasticidad. La importancia de estudiar la elasticidad radica en que brinda información clave para la forma y toma de decisiones para los gobiernos. Permite anticipar cómo reaccionaría la población ante cambios de impuestos o subsidios para las empresas. Ofrece una guía sobre hasta qué punto pueden modificar sus precios sin perder clientes. Y para los consumidores, aunque de manera inconsciente, la elasticidad orienta sus decisiones de compra cuando comparan precios o buscan sustitutos. En conclusión, analizar la elasticidad es analizar el corazón del mercado, pues permite comprender las reacciones de consumidores y productores frente a los cambios económicos.
¿Qué es la elasticidad en economía? La elasticidad mide la sensibilidad de la cantidad demandada o ofrecida ante cambios en factores como el precio. Es fundamental para entender cómo reaccionan consumidores y empresas ante variaciones del mercado. En México, este concepto ayuda a empresas a ajustar precios estratégicamente y anticipar patrones de ventas en sectores clave de la economía nacional. La elasticidad, precio de la demanda, mide cuánta cambia la cantidad que los consumidores desean comprar de un bien o servicio cuando el precio de este varía. Se calcula mediante la fórmula. La elasticidad, precio de la demanda, es una de las aplicaciones más importantes del concepto de elasticidad, ya que se centra en analizar cómo cambia la cantidad demandada de un bien, cómo cambia la cantidad demandada que varía su precio. Este análisis es vital porque permite entender hasta qué punto los consumidores están dispuestos a modificar su comportamiento de compra frente a incrementos o reducciones en el costo de un producto o servicio. En términos prácticos, la elasticidad, precio de la demanda, refleja la sensibilidad del consumidor. Si un pequeño cambio en el precio genera una gran variación o la cantidad que se compra, se dice que la demanda es elástica. Por el contrario, si el cambio de precio apenas tiene impacto en el consumo, la demanda se considera inelástica. Esto no solo describe la relación entre precio y cantidad, sino que también nos da información sobre la importancia que un bien tiene para la vida diaria de las personas y sobre las alternativas disponibles en el mercado. Un ejemplo claro en México es el caso de la gasolina. Aunque los precios suban de manera constante, la mayoría de los consumidores no puede dejar de adquirirla porque depende de ella para transportarse y mantener en marcha actividades esenciales. Por eso se dice que la demanda de gasolina es inelástica. Las familias y las empresas lo compran incluso si el precio incrementa, lo convierte en un bien estratégico desde el punto de vista económico y fiscal. En contraste, otros productos muestran un comportamiento totalmente diferente. Pensemos en los gadgets electrónicos como los teléfonos celulares de última generación. Cuando sus precios suben demasiado, muchos consumidores optan por posponer la compra, buscar modelos más económicos o recurrir a alternativas. En este caso, la demanda es elástica, ya que los compradores reaccionan de manera inmediata a las variaciones de precio. En el caso de Nuevo León, podemos observar ejemplos tanto en la elasticidad alta como baja. La cerveza, por ejemplo, la forma parte de la cultura social y del consumo cotidiano en la región. Aunque los precios aumentan en temporada alta, los consumidores siguen comprándola, lo que demuestra que su demanda es relativamente inelástica. Sin embargo, si los incrementos fueran demasiado bruscos o prolongados, sí se observaría una reducción en la compra o un cambio hacia marcas más económicas, lo que muestra que existe un límite. Otro ejemplo lo encontramos en la industria de la tecnología, electrodomésticos en Monterrey. Cuando el precio de una televisión o de un refrigerador aumenta, muchas familias deciden retrasar la compra o acudir a opciones de menor costo. Esto refleja una demanda elástica, ya que son productos importantes, pero no indispensables en el corto plazo.
La utilidad de estudiar la elasticidad precio de la demanda es evidente. Ayuda a las empresas a fijar precios adecuados, a prever la reacción de los consumidores y a diseñar estrategias de mercado más efectivas. También orienta a los gobiernos sobre qué productos soportan mayores impuestos sin reducir tanto el consumo y cuáles deben protegerse para no afectar a la población más vulnerable. En conclusión, la elasticidad precio de la demanda no es solo un cálculo económico, sino una herramienta para comprender cómo piensan y actúan los consumidores frente a las variaciones de precios al analizarla en contextos locales como México, Nuevo León, se revela la importancia de este concepto para diseñar políticas públicas, tomar decisiones empresariales y, en última instancia, entender el funcionamiento real del mercado. Tipos de elasticidad relevantes para el sector productivo. Elasticidad, precio de la demanda, sensibilidad de consumo ante cambios en precio del producto. Elasticidad, precio de la oferta, respuesta de la cantidad ofrecida ante variaciones de precio. Y elasticidad cruzada, cómo afecta el precio de un bien a la demanda de otro. La elasticidad no se aplica en el análisis de la demanda, también tiene un papel fundamental en el estudio de la oferta. La elasticidad, precio de la oferta, se refiere a la capacidad que tienen los productores para ajustar la cantidad ofrecida de un bien o servicio cuanto cambia su precio. En otras palabras, mide qué tan rápido y en qué magnitud los productores pueden responder a las señales del mercado. Este concepto es relevante porque nos permite entender cómo reaccionan las empresas y sectores productivos frente a variaciones en el valor de sus productos. Cuando la elasticidad de la oferta es alta, significa que los productores pueden aumentar su producción con facilidad si el precio sube. Esto suele suceder en sectores donde existe disponibilidad de insumos, tecnología adecuada y capacidad instalada para responder a la demanda. Por el contrario, cuando la elasticidad es baja, los productores no pueden ajustar su producción de manera rápida, aunque los precios cambien, ya sea por limitaciones de tiempo, recursos o procesos productivos complejos. En México, un ejemplo claro de baja elasticidad de la oferta se encuentra en la producción agrícola, la siembra y la cosecha. Dependen de los ciclos naturales que no pueden modificarse de un día para otro. Aunque el precio del maíz o del frijol suba de manera considerable, los agricultores no pueden incrementar la producción de inmediato, ya que deben de esperar a la siguiente temporada de cultivo. Esto muestra cómo el factor también influye de manera decisiva en la elasticidad de la oferta. Por otro lado, en el sector manufacturero de la elasticidad de la oferta tiende a ser más alta. Muchas fábricas tienen la capacidad de aumentar turnos de trabajo, contratar personal o aprovechar maquinaria ya instalada para producir bienes al corto plazo. Por ejemplo, si la demanda de electrodomésticos aumenta y con ello sus precios, las empresas pueden responder ampliando su producción en cuestión de semanas o meses, que refleja una oferta más elástica.
Y en Nuevo León, la industria manufacturera es un cambio o caso emblemático de oferta con relativa elasticidad. Empresas dedicadas a la producción de acero, autopartes o productores electrónicos suelen tener la infraestructura para ajustar su producción según las condiciones del mercado. Si los precios suben, porque hay una alta demanda, estas compañías pueden incrementar su producción al ampliar turnos o mejorar la eficiencia de sus procesos. No obstante, también enfrentan límites, ya que no siempre es posible expandirse indefinidamente sin inversiones adicionales. Un ejemplo de baja elasticidad en la región lo encontramos en el sector de la construcción. Si en Monterrey aumenta la demanda de viviendas y los precios se elevan, los desarrolladores no se pueden responder de inmediato. Requieren permisos materiales, financiamiento de mano de obra calificada, lo cual hace que la respuesta en la oferta sea lenta. Así, aunque los precios suban, la producción de nuevas casas puede tardar meses o incluso años en materializarse. Comprender la elasticidad a precio de la oferta es fundamental para la planeación empresarial y para el diseño de políticas públicas. Para los empresarios significa evaluar la capacidad de respuesta ante cambios de mercado y decidir si conviene invertir en una mayor capacidad instalada. Para el gobierno implica entender en qué sectores se necesita apoyo para facilitar ajustes más rápidos y eficientes. En conclusión, la elasticidad a precio de la oferta no solo muestra la reacción ante cambios de precios, sino que refleja las limitaciones reales del proceso productivo y analizarla en contextos como México y Nuevo León permite ver con claridad qué sectores son más flexibles y cuáles requieren plazos más largos para responder a las demandas del mercado. Caso práctico en la industria manufacturera. En Nuevo León, estrategias de fijación de precios. Las empresas mantienen precios estables en promedio 6 meses. Ajustan solo ante shocks económicos significativos. Consideran costos de producción y contratos establecidos. Esta rigidez de precios está vinculada a contratos explícitos en implícitos y buscan mantener competitividad sin sacrificar volumen de ventas. La elasticidad de ingreso de la demanda es un concepto que permite analizar cómo cambia la demanda de un bien cuando varía el ingreso de los consumidores. Este tipo de elasticidad es fundamental para entender el comportamiento del mercado, ya que refleja la relación entre el bienestar económico de las personas y sus decisiones de compra. Al estudiar esta elasticidad, los ecosistemas pueden identificar qué productos son considerados esenciales, cuáles son prescindibles y cuáles tienden a aumentar su consumo a medida que de la economía mejora. Cuando la elasticidad ingresos positivas se habla de bienes normales. Esto significa que cuando los ingresos de los consumidores aumentan, la demanda por estos bienes también crece. Un ejemplo clásico en México es el consumo de carne de res. Cuando los salarios suben, las familias tienden a comprar más carne de res, ya que es un producto apreciado y representa una mejora de calidad de vida. Otros bienes normales pueden incluir electrodomésticos, ropa de marca o servicios de entrenamiento. Estos productos suelen tener una relación directa con el nivel de ingreso de las personas.
Por otro lado, cuando la elasticidad de ingresos es negativa, hablamos de bienes inferiores. En este caso, a medida que los ingresos aumentan, la demanda disminuye. Esto ocurre porque los consumidores reemplazan estos bienes por alternativas más costosas o de mejor calidad. Un ejemplo en México puede ser el transporte público en ciertas ciudades. A medida que las familias aumentan sus ingresos, algunos optan por utilizar vehículos particulares o aplicaciones de transporte. Otros ejemplos incluyen ciertos alimentos económicos o productos básicos de menor calidad que son reemplazados por opciones más sofisticadas. En Nuevo León también encontramos ejemplos interesantes de cómo la elasticidad ingreso impacta en el consumo. La comida rápida, económica, puede considerarse un bien inferior en algunas zonas, ya que cuando los consumidores mejoran su nivel de ingresos, tienden a elegir restaurantes más formales o productos de mayor calidad. Por el contrario, servicios como entretenimiento, educación privada o productos tecnológicos suelen tener elasticidad de ingreso positiva, mostrando un aumento en la demanda conforme suben los salarios y los ingresos familiares. La elasticidad, ingreso de la demanda, también permite analizar tendencias macroeconómicas y sociales. Por ejemplo, en periodos de crecimiento económico sostenido, los bienes normales experimentan un aumento constante en su demanda, lo que a su vez incentiva a las empresas a invertir en la producción y a los gobiernos considerar políticos fiscales que apoyen al consumo. En cambio, los bienes inferiores pueden mostrar una disminución progresiva, lo que indica cambios en los hábitos de consumo y en la estructura de gasto de la población. En conclusión, la elasticidad de ingreso, la demanda es una herramienta clave para analizar cómo el crecimiento económico y los cambios en los ingresos de las familias afectan la compra de bienes y servicios. Examinarla en contextos locales como México y Nuevo León ofrece una visión clara de cómo se comportan los consumidores frente a variaciones en sus ingresos, ayudando a tomar decisiones más informadas tanto en política pública como en estrategia empresarial. Elasticidad en mercados oligopólicos. Ejemplo del comercio minorista en México. Mercado dominado por pocas empresas, fijan precios estratégicamente, no por competencia, sino por posicionamiento de mercado. Variables adicionales influyen en elasticidad, servicio al cliente, innovación y variedad de productos. Modifican la percepción del consumidor. Y la adaptación local en Monterrey. Grandes cadenas ajustan precios según sensibilidad específica del consumidor regiomontano. La elasticidad cruzada mide cómo varía la demanda de un bien cuando el precio de otro. Si la elasticidad es positiva, los bienes son sustitutos. Un ejemplo es la Coca-Cola y la Pepsi. Si sube el precio de una, aumenta la demanda de la otra. Si la elasticidad es negativa, los bienes son complementarios, como la gasolina y los automóviles. Si sube el precio de la gasolina, disminuye la compra de autos. Y sube el precio de la gasolina, disminuye la compra de autos. En México, un caso claro es el de las tortillas, harina y pan, como lo decía. Cuando el precio de uno sube, muchos consumidores migran al otro.
Aplicaciones de elasticidad en México. La elasticidad se aplica en decisiones de política fiscal, empresarial y consumo. El gobierno la usa para decidir impuestos, productos como demanda inelástica, como tabaco, gasolina, soportan más carga fiscal. En México, a refrescos y a cigarros se basa en que, aunque suba el precio, la gente lo sigue consumiendo. Las empresas lo utilizan para definir precios y saben que su producto es elástico. Evitan subir demasiado el precio. En Nuevo León, las cervezas aprovechan la narrativa inelasticidad de la cerveza para sostener precios altos en temporada de demanda. Reducción del 10% impuesto a bebidas azucaradas. Mostraron alta elasticidad a precio. Las empresas deben anticipar efectos de impuestos y subsidios para ajustar producción y precios en Nuevo León. Sectores como alimentos y bebidas adaptan estrategias para mantener la demanda ante cambios regulatorios. Reflexión sobre la importancia de la elasticidad. Para empresas en México y Nuevo León, la optimización de precios permite maximizar ingresos y planear producción eficiente basándose en respuesta del mercado. La anticipación del mercado ayuda a prever reacciones ante cambios económicos o regulatorios del entorno. Y la competitividad es herramienta clave para sostenibilidad en mercados dinámicos y competitivos. Una limitación es que los cálculos de elasticidad asumen a los demás factores permanecen constantes, lo cual rara vez ocurre. En la realidad, la demanda y la oferta se ven influidas por múltiples variables. Al mismo tiempo, en México, factores como la inflación y las políticas gubernamentales pueden distorsionar los resultados, esperando en Nuevo León. Los fenómenos como la sequía afectan a la producción agrícola, cambiando la elasticidad de la oferta en el corto plazo. Otra limitación es medir la elasticidad, requiere información confiable que no siempre estará disponible. Además, los patrones de consumo cambian con el tiempo, lo que vuelve los obsoletos ciertos cálculos. Conclusiones, concepto esencial, impacto regional y ventaja competitiva. La elasticidad es uno de los conceptos más útiles de la economía para comprender el comportamiento de consumidores y productores. Permite anticipar cómo reacciona el mercado ante los cambios de precios, ingresos o bienes relacionados. En México y Nuevo León es clave para sectores como la agricultura, la industria, la manufactura y los servicios. Las distintas elasticidades, precio, ingreso y cruzada, ofrecen una visión completa de la dinámica económica estratégica para gobiernos y empresas. Aunque tiene limitaciones, sigue siendo indispensable para la planeación económica empresarial. Para los estudiantes, dominar la elasticidad es entender la lógica detrás de decisiones del mercado. En conclusión, la elasticidad conecta la teoría económica con las acciones reales de consumidores y productores. Hasta aquí termina el tema. Muchas gracias por su atención. Estén pendientes al cuestionario semanal. Cualquier cosa, duda o pregunta, estoy por medio del chat de la plataforma. Y sin más, muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Gracias.